Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí, a los que nos acompañan detrás de cámara. Es un gusto poder estar un jueves más hablando de salud mental y el tema que nos convoca hoy. Un tema que realmente nos toca a todos porque somos siempre parte del entorno de algo. Las personas, como no somos islas, estamos siempre rodeadas de personas. El hecho de empezar a identificar y ver cuál es el entorno más sano para nosotros es muy importante. Claro que sí, Diego, y justamente hoy quiero invitarlos a que tengamos una visualización de la mente como un jardín. Imagina que la mente es un jardín y ese jardín va a tener unas condiciones de calidad de la tierra, el agua, el sol, otras plantas, y de acuerdo a esas condiciones, que es lo que vamos a trabajar hoy en este conversatorio, que es el entorno, vamos a tener una salud mental o un jardín florecido. Y si no tenemos esas condiciones, por más fuerte que sea la semilla, puede sufrir, que es lo que pasa en contextos de extrema vulnerabilidad social, donde hay personas que por las condiciones, por el entorno social en el cual se desarrollan, empiezan a sufrir las consecuencias en su salud mental, el aislamiento, este tema de la guerra, que depende del país en donde nos encontremos, eso altera cualquier salud mental, por más equilibrada y que tenga una estabilidad en las relaciones, el entorno condiciona extremadamente. Más remarcando la idea de la semilla como persona semilla, por decirlo de una forma, yo tenía una profesora de filosofía que decía que todos somos semillas. Depende de dónde estemos y cómo estemos, somos como que empezamos a evolucionar o a crecer o a hacernos ver o florecer. Y a veces, como decía, no está mal quebrarse, pero la semilla cuando se quiebra genera un cambio, ese cambio genera nuevas formas, y empieza a florecer el primer brote, el primer fruto, en fin, una cantidad de cosas que son por condiciones que se van dando, que básicamente, como la semilla, lo saca de su entorno. Claro, Diego, tú has hablado de algo muy importante que es la resiliencia, esa capacidad de ser flexibles, que cuando llega una situación difícil, tengamos la capacidad interna de adaptarnos. Cuando nosotros nos adaptamos, empezamos a generar ese proceso de transformación, donde la semilla deja de ser semilla, o también en la metáfora de la oruga y la mariposa, se transforma la condición inicial en una nueva criatura. Así sucede con los seres humanos cuando estamos atravesados por situaciones dolorosas, por duelos, por contexto de violencia económica, el tema de la migración, que también lo hemos traído acá, el tema post pandemia, lo que dejó el aislamiento, la desconexión emocional. Todas estas situaciones afectan la salud mental y depende de las condiciones y capacidades internas el desarrollar una resiliencia que permita que salgamos de esa situación fortalecidos hacia algo mejor, o que definitivamente nos estanquemos. Y hay personas que ante el mismo sufrimiento, el mismo dolor, la misma situación, terminan eh, saliéndose de la realidad, por decirlo de una manera muy concreta, hospitalizados en un centro psiquiátrico y Y, y medicados de claro, por vida, y porque volviendo a esa forma de aislación de nuevo. O sea, yo creo que si hay algo que nos dejó la pandemia fue esa inmadurez que estamos teniendo ahora a la hora de vincularnos con las personas. Preferimos estar encerrados en una habitación, siendo así es. teletrabajo, es mucho más simple, mucho más sencillo, pero nos perdemos el enriquecimiento del trabajar con el otro o de hablar con el otro, el permitirnos ser empáticos con el otro, que nos pueda llegar incluso hasta para desarrollar mejor nuestra tarea. Así Cuando es. uno se empieza a ver reflejado en el otro, empieza a ver distintos resultados que nacen de la misma idea, son desarrollados por la misma persona, pero están vinculadas de esa forma con el otro que enriquece el proceso. Así es, Diego, y todos los que nos están acompañando en este espacio. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y en esta conmemoración salieron cifras aterradoras.
realmente los índices de suicidio en niños están aumentando en una escala desopilante. Realmente es una situación que al mundo adulto, a nosotros nos tiene que movilizar, no solo preocupar, porque muchas veces nos quedamos, la preocupación a veces es una actitud pasiva, pero cuando yo me indigno y me parece que eso no es permitido, yo me movilizo hacia generar alguna acción que modifique esa realidad, porque esas cifras son seres humanos, no es solo un número en una estadística, son vidas. Entonces yo los invito realmente a que reflexionemos en nuestro entorno, si es un entorno de violencia o estamos viviendo en entornos de cuidado, porque un factor protector de la salud mental es el cuidado. Y Es generar eso. pasar del preocuparse a ocuparse. A O sea, ocuparse. empezar, mucha gente me dice que cuál puede llegar a ser, cuál va a ser la diferencia. Y generalmente los grandes cambios empiezan por pequeños pasos. Estamos haciendo con este tipo de conversatorios. O sea, estamos arrancando de lo más chico a lo más macro, paso a paso. Entonces, yo tenía un amigo que decía que para dominar la cuadra, primero dominar tu jardín. Exacto. Empezá a mirar tu casa antes de mirar cómo se portan los vecinos. Entonces, no es necesario que hagamos un podcast de hablemos con 175.000 personas, sino que simplemente en tu lista de contactos, en tu familia, con los que convivís constantemente, empezar a prestarle atención a esas distintas actitudes que se empiezan a notar, se empiezan a ver. Uno realmente, de nuevo volvemos a la primera charla que tuvimos, que era eso de que, estamos sobreestimulados, tenemos muchas cosas. No, en realidad tenemos cosas, pero lo importante es que seguimos teniendo las mismas. O sea, siguen siendo nuestros ejes, siguen siendo los mismos. Entonces, si empezamos a prestarnos ese tiempo para, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Contame. El cómo estuvo tu día no es una conversación que tiene que ser bien liviana, onda, para tener un tema. ¿Cómo viene tu día? Es realmente demostrar a la otra persona, che, me importa que estés, me importa saber cómo estás, me importa saber de vos, interactuemos. Y eso también hace que la otra persona se sienta o valorada, o escuchada, o que empiece a tener esos nutrientes que necesita su semilla para realmente brotar, para realmente generar esos cambios necesarios en él, para poder llegar a ser un mejor resultado. Claro que sí. Para esto queremos desarrollar esta conversación dentro de un mapa que les quiero proponer, y es el siguiente. La Organización Mundial de la Salud establece unos niveles que son determinantes para nuestra salud mental y lo divide en esferas. Son esferas como el sistema, todos hacemos parte de un sistema. La salud mental es un ecosistema vivo, cambiante, fluctuante. Entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar este diálogo, esta conversación? Desde el punto macro hay una capa que es la macro, y dentro de la macro, ¿qué está? ¿Qué es ese entorno? ¿Qué parte del entorno se ubica en esa capa de lo macro? Las políticas públicas, la economía, la cultura. Todo eso le da marco a la... Exacto, que de alguna manera rige nuestra forma de vivir en un país o en un territorio. Fíjate que en cada territorio hay unos marcos políticos, jurídicos, sociales, culturales diferentes, que también generan mayor o menor poder de protección o de riesgo para nuestra salud mental. Sí, también incluso la predisposición que pueden llegar a tener esas culturas a tener ese cierto tipo de conductas que los deje realmente vulnerables a los que sean ustedes. Exacto. Entonces, desde este punto de vista, queremos también traer acá una reflexión, y es si el 15% en este informe del Día Mundial de la Salud Mental nos hablaban de que más del 15% de toda la población mundial está hoy afectada a nivel de salud mental. Dentro de la enfermedad, más que enfermedad, dentro del trastorno más frecuente está la depresión y después la ansiedad. Pero lo alarmante es que en el pasado teníamos el 80% de casos
eran de adultos que necesitaban internación o medidas de emergencia porque ya no podían seguir conviviendo dentro de su cotidianidad. Hoy en día tenemos cifras del 80% de niños hospitalizados, medicalizados, entre 7 y 14 años, y el 20% son adultos. Si vemos la realidad acá, en este país, en Uruguay, nos damos cuenta que la implementación de la ley de salud mental rige para todo el país, proponiendo que se cierren los mal llamados manicomios. Pero a nosotros incluso nos pega, si pensamos esos números, llevémoslo a una realidad. Somos un país de viejos. O sea, es algo que nos caracteriza. O sea, decimos que nuestro promedio de edad es altísimo. Imagínate que esa parte menor de nuestra población es la que está siendo más afectada para tener ese tipo de condiciones, por decirlo de alguna forma. Y llevémoslo todavía un poco más allá. Estamos hablando de un 15%. Agarren el celular, fíjense en la cantidad de contactos que tienen, saquen la cuenta, y fíjense que de cada 10 tenés un amigo, un conocido que seguro está pasando. Así es. Está al lado. Y es un 15, claro, es un 15, estamos hablando de 1,5. Sí. O sea que cada 30 contactos vos tenés dos personas. Tenés 2 personas que ya están pasando mal. O sea, entonces, es una realidad que está muy cerca. Nosotros a veces vemos las cifras muy frías, así en el marco de todo el planeta, pero cuando lo traemos a esto, a la cotidianidad, está más cerca de lo que creemos y nos puede afectar a ti, a mí, a cualquiera de nosotros, porque estamos viviendo bajo las mismas condiciones y entornos, porque el entorno está generando unas conductas que nos están enfermando. Entonces, parte de eso, parte del problema es la dispersión en la que vivimos los adultos. Estamos dispersos. Y parte del problema son estos teléfonos inteligentes, ¿no? Que nos hacen generar una hiperestimulación y nos sacan del aburrimiento. Sí, son muy útiles, son prácticos. Ahora tenemos ahí el computador, la agenda, nos organizó la vida, todo. Pagamos servicios públicos, tenemos charlas con amigos, hacemos fiesta, todo por acá. Y una de las cosas que nos quitó el hecho de tenerlo fácil, si eso vibró, tiene que ser ya. No puede ser dentro de 30, 40, 50 minutos. Y yo no me enteré que vibró, pasa, pero si yo ya soy consciente de que ya tengo una notificación, la ansiedad que te empieza a generar el hecho de que, se están esperando algo urgente. Antes teníamos al menos la defensa de que nos llamaban por teléfono y si estábamos cerca de un teléfono era una opción y según lo que mi familia tuviera un teléfono. O sea, yo me crié en una casa que yo era el teléfono de 3, 4 cuadras a la redonda. O sea, sabíamos que el almacenero tenía problemas con una tía, que la tía no lo quería, sabíamos todo, porque todo se manejaba de esa forma y todos tenían tiempo al menos de digerir cada una de las cosas que pasaban. Hoy en día la celeridad que tenemos de manejar ese tipo de cosas, que a nosotros los adultos nos afecta, que una cantidad de cosas tenemos como para interpretar que hay cosas que son urgentes y hay cosas que no. Imagínate personas jóvenes que todavía están tratando de identificar cuáles son sus prioridades, sus fuerzas, sus fortalezas, se sobreestimulan tienen que reaccionar absolutamente a todo para ver que sí, que no. Claro que sí. Y es que estamos súper investigados. Todas las universidades a nivel mundial están investigando este fenómeno de la desconexión emocional, del aislamiento, de la hipersaturación. Y una de las investigaciones recientes de la Universidad de Chicago que habla sobre el aislamiento social establecía 2 factores claves. Uno, la cohesión social. Cuando tú vives en un barrio, esto que traes aquí, Diego, que es súper clave, que muchos de nosotros, de los que estamos sobre los 40 y más arriba, vivimos en esos barrios donde conocíamos al panadero, al lechero, al vecino, sabíamos todos, salíamos a jugar a la calle. Nuestro tiempo era real, tiempo de interacciones presenciales. ¿Y qué dijo la Universidad de Chicago?
estos barrios donde hoy todavía permanece esa cohesión, donde saben quién es Diego, donde saben si salió o no salió del edificio, si llegó o no llegó, si está bien, si estás enfermo, donde te preguntan cómo estás, en esos barrios se puede medir los indicadores de bienestar y la población tiene mucho menos factores de riesgo y casos de remisión por salud mental que en estos otros lugares donde tú y yo vivimos ahora, que son edificios donde no sabemos quién es el vecino, No donde vivimos desde el anonimato y decimos, no sé, si me preguntan por alguien, no tengo ni idea quién es, ni qué hace, ni si está enfermo, y vivimos en edificios y en conjuntos de casas donde compartimos a veces un ascensor, nos vemos, nos reconocemos que yo vi esa cara antes, pero no me preocupa si esa persona está bien o está mal, y hay muchos adultos mayores. Y diluimos eso con un calor hoyo. Entonces empezamos a perder la posibilidad de agarrar y contagiarnos del otro. O sea, una de las cosas que pasaba en nuestros barrios, por decirlo de una forma, vos tenías la vecina que sabía todo, es así, y eso hacía también que ella fuera como catalizadora de todas las cosas que iban pasando, y el cumpleaños de todos iban todos, fiestas que se organizaban entre ellos, castillas de agua, partidos de fútbol descalzos en la calle, el poder ir a jugar con, el ir a golpear una puerta, no mandar un mensaje de WhatsApp para ver si me responde. Exacto. Y si me responde, porque en realidad vos le mandaste un mensaje, no le mandaste, che, vení a jugar, te mandó, te puedo llamar para después, cuando te responde, ver si vos tenés ganas de realmente interactuar. Eso es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, que lo tengo, son problemas que tengo con mi hija, por ejemplo. No la llamo. Tengo que, yo le digo, audio de más de 2 minutos es llamada. O sea, si tengo tanto para decirte, quiere decir que necesito una interacción en el medio, porque dudo que alguien pueda hablar, mantener un monólogo de 5 minutos sin necesitar bueno, está así, pero esta persona capaz que sabe algo de esto y no tengo que explicarle absolutamente todo. Pero el llamar, ¿por qué no me preguntaste si me podía llamar? Porque tenés teléfono al lado, te puedo llamar. O sea, interactuemos. O sea, no el veo cuando tengo ganas de, y eso también hace que las personas se aíslen de todo. Y imagínense, si seguimos con la imagen de la semilla, imagínense una semilla que no tiene tierra alrededor. Claro. Una semilla que está flotando en el medio, que es nutriente, que no tiene rayitos de sol, claro, que no tiene agua, que no tiene abono. Porque mira que tratas de decir algo súper clave, y es la importancia del reconocimiento. Nosotros ya no nos reconocemos, tenemos una dificultad de acercarnos al otro para verlo, para disponer de tiempo. Nuestra excusa es, no hay tiempo, voy rápido, voy deprisa, y todo el tiempo es una carrera. Pero ¿por qué tenemos que correr del presente? Porque es en el presente donde ocurre todo, o sea, donde ocurre la vida, es en este presente. Y si pudiéramos estar realmente vivos, disfrutando del aquí y el ahora, mi mente, mi sentir y mi hacer en este momento, viviríamos más plenamente. Pero como estoy aquí, pero mi mente está en otro lado, pero estoy pensando que tengo que irme, entonces ya estoy ansiosa porque a las 6 tengo un evento. Exacto, nos estamos impermeabilizando como semilla. Exacto, entonces en ese macro está todo eso. Luego vamos a hablar de esa parte media, lo comparamos con una cebolla, con las capas de la cebolla. La parte externa de la cebolla sería esa parte macro. Después viene la parte meso, ese mesosistema que hay, esa capita que queda el sándwich entre lo externo y lo interno. En esa capa encontramos nuestras interacciones cotidianas. Ahí está el barrio, está la oficina, el trabajo, la iglesia, para quienes asisten también a esa vida espiritual que es el trípode del que siempre hablamos. Nosotros, para tener una salud mental, tenemos que tener la parte mental, la parte física y la parte espiritual. Sin espiritualidad no podemos trascender el día a día, porque es una fuente. Nosotros tenemos, o sea, el cuerpo es a la mente como la ropa es al cuerpo físico. Nosotros tenemos que
mudar, o sea, nosotros estamos mudando todo el tiempo. No se puede intelectualizar todo. Nuestra mente no puede ser estática, como nosotros no podemos vivir con el mismo vestido, como la misma ropa todo el tiempo. Nos estamos refrescando, estamos cambiando. Así es la mente, nuestra mente siempre tiene que estar renovándose, tiene que estar permitiendo que ingresen nuevos conocimientos, pero una mente completa. Cuando hablamos de salud mental, a veces nos creemos que el tema mental hace parte solo del cerebro. O sea, que cuando estoy hablando de mente, estoy hablando del cerebro, del cráneo. No, la salud mental realmente acuña a todo el bienestar del ser humano, a todo lo que significa nuestro bienestar emocional y nuestra vida plena. Es lo que nos mantiene, como decía, la salud mental es lo que nos mantiene funcionales, nos mantiene activos, nos mantiene siendo parte fundamental de ese ecosistema que es el resto de las personas. Las sociedades son esas pequeñas islitas, pero no islitas, esas pequeñas cebollas que van creciendo, que van aplicándose en el resto de la sociedad. Y a partir de ahí es donde se empiezan a generar los cambios. Entonces, por eso volvemos al tema inicial de qué cambios necesito hacer para generar un cambio. Pequeños. Los generadores del cambio tenemos que ser nosotros. Tú, yo, nosotros, cada uno. Dejar de pensar que hasta que las políticas no cambien, hasta que las condiciones del país no sean las óptimas, hasta que mi situación laboral, mi jefe no decida, yo no cambio. No, tengo que cuidarme, autocuidado. Para cuidar de otros tengo que tener una práctica de autocuidado. Y ahí es donde nosotros tenemos que observar, tener una mirada alrededor de nuestra vida y darnos cuenta cómo están nuestras relaciones también. Allá pasamos al nivel micro, ya dijimos macro, meso y micro. En este nivel micro ya están nuestras relaciones interpersonales. Está mi relación con la pareja, con la familia, con los colegas, con los compañeros de trabajo, con los amigos, los vínculos más íntimos. ¿Cómo está ese aspecto de mi vida? Hay personas que están atravesando por una soledad que no es una soledad elegida. Es muy diferente cuando yo elijo estar solo que cuando me quedé sola. Quedé sola y en una sociedad que está tan ocupada, tan hipersaturada de información y también centrada en el tema de la productividad, de que tengo que ser hiperproductiva. Entonces no tenemos ya tiempo de ocio. ¿Dónde está el arte, el juego, la música, la diversión? Estamos generando todo en pro del dinero y del crecimiento económico. Pero en nuestra vida, ¿a dónde quedó la creatividad, el arte, la poesía? El pensamiento creativo. Exacto. El desarrollo de ese mirar para afuera, porque generalmente me gusta mucho ese tipo de cosas. Entonces, el verte en situaciones que, por ejemplo, una cosa que recomiendo, ir y sentarse en uno de los bancos que hay en la Plaza Matriz, acá en Montevideo, ahora en esta época de la primavera, empieza a sonar las campanas de la catedral, la gente que va y viene, el cruce de los árboles, cómo entra el sol en ese lugar. La verdad, es una foto preciosa todos los días. O sea, es algo que vos, si estuvieras en el celular, no lo ves. No lo ves, te lo pierdes. Había un meme que decía que los dinosaurios no vieron venir el Cristo porque estaban mirando si no se hubieran salvado más. Pero el detalle es eso, que vos no ves un dinosaurio hoy en día. Y vos le preguntás a la gente que se choca en la calle por estar mirando las pantallas, literalmente no verían un dinosaurio. O sea, porque el campo de visión es una cosa chiquitita así. Entonces el no permitirnos ver más allá, y a veces hasta lo utilizamos de excusa. Estoy mirando ahí, estoy copiando ideas, estoy viendo cómo. Podés corroborar tu idea, darte el ejercicio de hacer un desarrollo de lo que vos querés hacer, después darte la oportunidad de dejarlo con lo que ya se terminó. Pero darte ese trabajo de tener ese pensamiento creativo, porque además esa persona que llegó a una conclusión muy parecida a la tuya, llegó en un contexto totalmente distinto. Somos todos distintos.
Claro. Entonces, ese ejercicio de cómo llegas al mismo resultado, no es que vos lo copiaste, no, es que dada tu situación y dada la de él, te llegó a una misma conclusión. Y el identificar esas diferencias hace que vos empieces a pensar que capaz que tu idea puede resultar de alguna forma que sea enriquecida por la otra persona. Claro, es precisamente esa sinergia, ¿no? La capacidad de coincidir, la capacidad de construir un propósito común, que eso es lo que hemos perdido, el construir comunidad. Ahora estamos muy enfrascados en nuestros proyectos personales, en nuestra búsqueda individual, en el yo soy, y es mi vida, y son mis decisiones, pero yo soy a partir de otros también, y yo soy con otros, porque una felicidad en soledad es medio amarga. Una soledad compartida, un dolor compartido, todo compartido. Claro, y que además es mejor. Una alegría en soledad, ¿qué comparas? ¿Cómo sabés que realmente estás haciendo? O sea, ¿cómo identificás el hecho de que esa realidad es solo la realidad que vos ves y no solo? Hace muy poco, perdón que insista con mi hija, porque para mí es mi hijo. Mi hija hizo un corto donde era como una realidad distópica. Entonces, la persona podía, a través de sus sueños, transportarse a un mejor lugar. Y en la realidad estaba en una habitación de 2x2 donde estaba siendo bombardeada por o publicidades o cosas así. Entonces el único escape real que tenía la persona era cuando estaba descansando. Y a su vez no era tan real porque estaba siendo bombardeada en esa realidad. Entonces lo que llevaba a preguntarte era, ¿qué era lo que se imaginaba esa persona como lugar mágico si lo único que tenía como condición eran esas paredes ciegas? Entonces, si yo me aíslo y pienso, bueno, llego hasta acá, todo lo que me puedo imaginar es acá, no mucho más. Estás muy delimitado, claro, tu capacidad y la riqueza de construir y de imaginar y de soñar está en relación también con el servicio, que es algo que también hemos perdido. Y es un tema fundamental y está dentro de los 5 herramientas y hábitos que vamos a dejar para cada uno de ustedes al final de esta charla. Y es un adelanto, el propósito, una vida con propósito. Nosotros hemos olvidado para qué vivimos y por qué vivimos. Vivimos no solo para, o trabajamos solo para recibir un dinero y gastarlo en un centro comercial consumiendo cosas, sino más allá de eso, cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a esta sociedad. Y ese servicio, ese ser feliz sirviendo a otros, por eso dice que el servicio es el vicio de ser. Cuando tú eres y te das y te entregas y entregas al mundo eso que tienes para aportar, para embellecer, para enriquecer la vida de otros, tu vida tiene sentido. Y ahí estás sirviendo, o sea, sirves. Por eso no me acuerdo cuál de los místicos era, si era San Francisco de Asís, que decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir, porque en eso estamos cayendo, en el egoísmo. Se nos está olvidando que nosotros no vivimos solo para nosotros mismos, que vivimos para un bien común, y que si yo cuido del bien común, ese bien común cuidará de mí. Y ahí es donde se vuelve un sistema funcional. Pero ¿qué estamos generando en el enfoque sistémico? Entropía. Entropía es una patología de un sistema, donde cada microsistema se encierra en sí mismo y no interactúa con los otros sistemas. Entonces, si no hay interacción, ¿qué pasa si yo tomo este dedo y sostengo ahí por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas? Ese dedo pasa por el problema. Claro, hasta puedo perder el dedo porque no estoy permitiendo que circule. La circulación, es decir, nuestro intercambio, el dar y recibir, el estar ahí para brindar un servicio, un talento para lo que estamos nosotros llamados a hacer. De lo más básico. Si fuéramos tan funcionales solos, no necesitaríamos 2 personas para generar una. Exacto.
nos se necesitan dos personas para generar autorreproduciríamos. una, claro. Seríamos, así fue la palabra. Pero seríamos hermafroditas, o sea, seríamos las dos cosas a la vez y a su vez generaríamos a partir de uno, pero necesitamos incluso tener otra persona para generar una nueva persona. Entonces, yo creo que eso también ya nos habla y nos dice mucho de lo que tenemos que ser, porque para no dejar de existir como comunidad, como sociedad, como especie, más allá, sí o sí tenemos que interactuar con otra persona. Así es. Y pasamos al punto de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales marcan la calidad. Un estudio que hizo la Universidad de Harvard sobre desarrollo de vida, de la vida adulta, con un grupo de personas que acompañó por 80 años, llegó a determinar que no es la fama, ni el dinero, ni tu posición social lo que te va a dar la mejor calidad de vida y la salud a largo plazo. Son las relaciones que tengas, la calidad de las relaciones con las personas que tú te relacionas. Entonces no importa si no tienes la fama, el éxito económico, pero esas personas que viven en el África, pasando todos los problemas sociales de ese macrosistema, pero en su vida cotidiana, disfrutando, bailando, cantando, compartiendo esa comida, lo que hay lo comparten para todos. Esa persona es más feliz que una persona millonaria, enceguecida por su ambición, acumulando cosas y encerrada en un palacio. Esa persona no tiene una calidad de vida porque no comparte, no hay ese intercambio, esa riqueza que genera la alegría compartida y los dolores compartidos. Y no se está hablando de una apología al vivir a la pobreza y onda, si sos, claro que no. Si sos una persona muy ambiciosa que querés tener mucha plata, vas a ser una persona solitaria. No, simplemente es ir cuidando en ese proceso, en esa ambición natural que tenemos todos de ser una mejor versión de nosotros mismos. Tratar de hacerlo en conjunto. O sea, es mucho más satisfactorio y nosotros lo vivimos a través de la fundación, lo vivimos también a través de SIGUE. Es mucho más enriquecedor y divertido incluso cuando se logran objetivos que quizás cualquiera de nosotros lo hubiera podido lograr en forma individual, porque es así, pero cuando lo logramos entre todos se siente distinto. No solo se siente distinto, sino que además el hecho de poder compartirlo y ver ese éxito en el otro y que ese otro vea el éxito en vos. Entonces eso es totalmente enriquecedor y realmente hace que estos grupos de trabajo empiecen a fomentar el hecho de que se den situaciones como la de acá. Estamos en un observatorio tratando de compartir ese tipo de sensaciones, tratando de compartir ese tipo de actitudes y de visiones que nosotros consideramos a nivel macro nuestro y marco que son necesarias. Y simplemente con el simple hecho de que un grupo de gente se dedicó a pensar que alguien más lo puede hacer, y es un pequeño paso que dimos para que trate de llegarle a todos ustedes. Claro, y es eso, es como tú, desde el lugar en donde estás, cómo puedes ser un agente de cambio en la salud mental, en tu salud mental y en la salud mental de las personas que te rodean, sean tus compañeros de trabajo, sea tu familia, el entorno en el que te mueves. Es fundamental que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo estoy realmente yo aportando un granito de arena para este fenómeno, esta problemática mundial? Porque es una problemática mundial, porque un día va a tocar a la puerta de tu casa, de mi casa, y estoy preparado, tengo las herramientas. Entonces ahí es anticiparnos a eso y decir cómo empezamos a cuidar. Parte de cuidar en esa microesfera es empezar a tener una o dos personas, por lo menos una persona vitamina, una persona cercana a ti, con la que tú puedas abrir tu corazón, ser vulnerable, dialogar, alguien que te escuche, pero es una escucha empática. Y tú puedes ser esa persona para alguien. Esa es la mirada. Que además tengan la opinión para dar una solución. No, es que no se necesita opinar, escuchar tranquilamente al otro, porque ese acto de escuchar es terapéutico. Cuando tú solamente, desde una empatía sincera, genuina,
le dices al otro cómo estás y el otro puede abrirse y contarte realmente cómo está, ahí tú te vuelves un agente de cambio. A ese compañero de trabajo que lo viste que llegó como raro, hoy está como triste, hoy no está cantando, hoy no puso música, hoy está raro, algo le pasa. Me voy a acercar a ese compañero y le voy a preguntar, pero de corazón, ¿cómo estás? Ven, te doy un abrazo. O sea, tenemos que mirarnos más. Reconocimiento también, porque en las empresas, así como en la casa, a veces estamos acostumbrados a hacer cosas por los otros y a que los otros hagan diferentes actividades de cuidado hacia nosotros y no reconocemos eso que el otro hace por mí. Y el reconocimiento es una manera de generar un factor protector en nuestra salud mental. Decirle gracias por eso que hiciste, gracias por hacer el desayuno, gracias por preparar. Ese gracias, ese reconocer que el otro existe, ese gracias lo que hace es hacer visible a la otra persona. O sea, ese gracias lo que hace es que la persona realmente considere de que el esfuerzo que se tomó para compartir contigo te generó algo positivo. Y yo creo que hay algo fundamental que vos lo nombraste al pasar, y yo soy muy del abrazo. Capaz que ni siquiera tenés que ir a preguntarle porque vos decís, no va a tener el tiempo, no va a tener el va a atender, no va a atender. Hola, ¿cómo estás? Y te abrazo. El abrazo para mí significa estás acá y conmigo. Exacto. Estás acá y estoy. O sea, no hay forma de que vos hayas tenido una ilusión de que me viste o no me viste. Estuviste conmigo. Me sentiste por varios sentidos. No solo me escuchaste de lejos. Entonces yo creo que una de las cosas que se perdió con la pandemia y que quiero hacer un llamado a la humanidad. Abrazo. Un abrazo. Tengo un amigo, vengo, hola, ¿cómo estás? Abrazo. Tengo una pareja, abrazo. Familiares, familias, personas mayores. Nosotros estamos rodeados de personas mayores. Capaz que ni siquiera tenés que tener una gran temática con esa persona. Simplemente llegás, te abrazás, estás presente. Así es, el afecto. La afectividad es súper importante, el derecho a la ternura está como en vía de extinción y es algo que tenemos que rescatar y que depende solo de nosotros. Cada uno de nosotros puede tener un gesto de ternura, de empatía con alguien y acompañarlo, escucharlo, ayudarlo a pasar una calle. No tiene que ser alguien que yo conozca. A veces vemos en la calle adultos mayores, lo que tú decías, Diego, poderlo acompañar a que pase la calle y que esa persona se sienta vista y reconocida. Tú te quedas con ese corazón así grande diciendo, tanto tengo para dar que pude ver a esta persona y acompañarla, porque todos vamos a llegar a esa etapa de la vida donde ya pensionados, si es que alcanzamos a eso, y en la casa, ya en una edad que no sabemos de aquí a 40 años, que es la edad promedio que están acá hoy los adultos mayores de 80, 82 años, cómo van a ser nuestros pasos. Entonces, cuidar de nuestra salud mental hoy es garantizar que tendremos una vida funcional en el futuro. Y para eso también quiero hablarles de un estudio que hizo una universidad en el Reino Unido, que establece en ingeniería ambiental y en neurociencia ambiental la importancia de que nuestros entornos estén rodeados con ambientes naturales, con plantas, y que el cerebro, mira que para el cerebro da igual que sea una planta natural o sea una planta ornamental, o que en el protector de pantalla de tu computador tengas un acuario, una cascada. Eso para el cerebro es estimulante. Los baños, que en Japón se habla mucho de esa medicina, de los baños de bosque, que es la posibilidad de ir a un parque, lo que tú decías de la Plaza Matriz, de sentarse en una banca de un parque y percibir el sonido alrededor de los pájaros, de los árboles, del aire, no pensar en nada, alejado del celular y estar ahí sentado percibiendo, apenas viendo la vida cómo pasa, porque es eso, la vida es eso que pasa mientras tú y yo estamos haciendo otra cosa, estamos ocupados en otra cosa. Cuando paramos el acelere, ahí podemos empezar a identificar esas otras cosas mágicas que siempre han estado al alcance de nosotros y que no nos permitimos
acceder a ellas. Esos nutrientes que necesitamos. Porque Así es. como semilla, si vos la semilla la humedeces y la sacás y no crece. Entonces, cuando vos te permitís ahondarte, llenarte de tierra, ensuciarte, tener ese contacto con la realidad de que, como decís, no pensar en nada, pero en todo a la vez, porque es cuando vos realmente te permitís ser. Ahí es donde se generan los grandes cambios, los grandes pensamientos, las grandes ideas, las grandes formas, las grandes decisiones. Todas las decisiones se toman después de un momento de cambio. O sea, todas las grandes decisiones fundamentales que tenemos en nuestra vida siempre tuvieron un proceso previo de pausa. Y eso no es casualidad. O sea, las grandes decisiones que hemos tomado como personas, las tomamos por una... ¿Y por qué nos enfermamos pensando de que tenemos que hacer todo? Y todo lo que tenemos que decidir, lo tenemos que decidir antes de ayer. Ni siquiera hoy, antes de ayer. Estamos atrasados en el concepto de tener la idea ya. No solo en tener la idea. Está bien, somos gente de sociedad, tenemos que vivir en lo que tenemos alrededor, tenemos que vivir con las reglas de juego que nos dan. Pero vos también podés hacer un poquito de trampa, por decir una forma. Así que, claro, siempre se puede 20 ser minutitos, 15 minutitos. Siempre se puede generar un camino nuevo y en eso estamos, en generar esas semillitas de esperanza, de fortaleza para generar en nuestros ambientes, en nuestros entornos íntimos, en esos espacios de trabajo, de familia, de comunicación con los más cercanos, esos estados de conciencia, porque lo principal que tenemos que rescatar aquí es la conciencia. Estamos a veces inconscientemente actuando desde los impulsos. Y para eso la neurociencia del apego habla precisamente sobre eso, sobre cuando un niño, cuando fuimos niños, y tuvimos cuidadores empáticos, personas que estuvieron ahí para darnos su amor y su presencia, ese niño en su edad adulta tiene factores protectores para llevar relaciones interpersonales más estables y sanas. Pero cuando tuvo cuidadores en un entorno donde había violencia, donde había maltrato, donde no hubo un apego seguro al vínculo, un vínculo afectivo seguro, es un adulto que es muy inestable, que va a generar una serie de tropiezos en todas sus relaciones, relaciones de pareja, relaciones laborales, en todos los entornos, porque crecemos desde el vínculo. Por eso ese ombliguito que todos tenemos nos recuerda que somos en relación con otros, que siempre necesitamos que alguien estuviera ahí para nosotros para poder existir, si no, no hubiéramos llegado a esta edad. Entonces el vínculo y el cuidado de nuestras palabras, de la manera como nos interrelacionamos diariamente es fundamental, y ahí es como el marco más importante. ¿Qué tengo yo en mis manos hoy para transformar mi realidad? ¿Cómo puedo empezar por mí a endulzar la palabra? Que a veces las palabras son palabras duras. Nos relacionamos con los que más amamos de una manera muy fría, y personas con las que no tenemos relacionamiento en vínculos superficiales de redes sociales, de otros marcos, son corazoncitos, son florecitas, son ositos abrazando, y al que tengo al lado, no puedo tener ese nivel de cercanía. Entonces ahí también vas a reflexión y un poco tener una mirada más autocrítica y más propositiva, una mirada de vamos a generar un cambio. Hay culturas, hay regiones del mundo donde se ha vivido mucha violencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Colombia en una región que se llama los Montes de María, que es una región que fue por años muy de conflicto armado. Los territorios devastados, las viviendas, las casas, todo, masacres terribles, dolor hasta más no poder. Mucha gente quedó directamente que su salud mental totalmente deteriorada y no pudo volver a la realidad por el presenciar actos de tanta violencia. Y cómo fue la reparación colectiva de esos territorios y cómo se pudo volver a habitar ese lugar a partir de los mediadores comunitarios, es decir, a partir de las mismas personas que eran los pobladores de ese lugar. Entonces son ejemplos que como ese hay muchos en los territorios, que somos nosotros, parte de ese barrio, quienes tenemos que empezar a integrar desde una mirada diferente
ese lugar y viendo las problemáticas que existen y cómo poder ser parte de la solución, no hacernos los de las gafas. Empezar a hacer ese paisaje positivo que necesita la persona para empezar a identificar otra cosa. O sea, empezar a darle esas nuevas herramientas que necesita la persona, viéndolas en otro funcionar, que le den las ganas de probar en uno si realmente va a tener ese cambio. O sea, de nuevo, esa interacción, esa forma, esas cosas hacen de que te veas reflejado en el otro. Y al ver ese dolor reflejado en una persona, y esa persona te devuelve una sonrisa, y esa sonrisa se contagia. Ya no son 2 personas, son 3, son 7, son 10. La persona que de nuevo vuelve a buscar una sonrisa no va a encontrar solo un espejo, va a encontrar 10. Entonces, eso es lo importante de las comunidades. Las comunidades son espejos más grandes que nos devuelven eso que necesitamos ver en el momento que lo necesitamos ver. Así y si es. nos aislamos, no vamos a tener ese efecto. Tenemos la oportunidad y estamos aquí para eso, para sembrar esas semillas dentro de nuestros corazones y poder tener una mirada transformadora verdaderamente de esa realidad y poder empezar a emerger desde los territorios con iniciativas. O sea, no esperemos, no necesita ser técnico, no necesita ser profesional para empezar a generar un camino de una posible salida, porque hoy ya estamos atravesando por una crisis de salud mental y es una realidad, no es un supuesto, no es algo que puede llegar a suceder, no, está ya ocurriendo. Y ante esta realidad, el ideal nunca. Exacto, y ante esta realidad lo que tenemos que hacer es empezar a movilizarnos y desde el lugar de trabajo, desde el lugar de vivienda donde cada uno de nosotros se encuentre, empezar a crear lazos de confianza, salir del hermetismo, del aislamiento, del egoísmo. Permitirnos ser vulnerables. Permitirnos. Esa fue la palabra clave, la vulnerabilidad. Sentirnos frágiles y sentir que yo puedo mostrarme frágil porque va a haber otro que me va a dar la mano. Que si yo caigo, ahí está el otro. Y si otro cae, yo estoy para él. Pero tenemos que volver a recordar eso de la solidaridad. En África decían en la antigüedad que se necesita una aldea para poder criar un niño. ¿Y qué está pasando con nuestros niños? Están niños huérfanos en el sistema educativo con padres vivos. Sus padres están vivos, pero los niños están huérfanos porque no hay nadie que va a las reuniones a ver cómo están las notas de su hijo. Nadie va a ver ese chiquilín, a verlo jugar fútbol. Y estos niños son los niños que tenemos medicados, que ya están atendidos por médicos psiquiatras y están tomando medicación que los inhiben en su vida cotidiana de ser niños. Ya les impiden saltar, jugar, vibrar con la viveza que tal vez nosotros disfrutamos nuestra niñez, y el que hoy un niño de entre 7 y 14 años esté hospitalizado por psiquiatría, eso tiene que dejarnos a nosotros un saldo en rojo como adultos y decir qué está pasando con nosotros, cómo está esa relación entre papá y mamá en esa casa, para que ese chiquilín haya optado, porque la persona que empieza en un sistema familiar a reportar una enfermedad, una adicción, una situación de desequilibrio, de desarmonía en el sistema, es el valiente que se atrevió a externalizar todo lo que ocurre ahí. Ese chiquilín hoy, esos niños hoy, en Uruguay son 3.000 niños que están en internación en lugares de protección. Eso es un dato ya reciente. Hay 3.000 niños en Uruguay que no tienen un padre y una madre cuidando de ellos, que tienen un cuidador externo, un referente institucional de cuidado. ¿Y qué pasa con esos padres? Esos padres están afuera consumiendo drogas, están en el tema del microtráfico, porque para nadie es un secreto que se tiene ese fenómeno acá. ¿Y a dónde está el mundo adulto para acoger a sus niños? ¿Cuántas familias amigas hay? ¿Cuántas familias dispuestas a adoptar un niño en estas condiciones? Hay bebés, hay niños recién nacidos. Y eso nos tiene que interpelar, eso nos tiene que doler, como un niño crece en una institución hasta que cumple 18 y sale y nadie lo adoptó. No fue elegido. Además, esa persona es como la maqueta de una persona, que tiene todo lo necesario que es en el desarrollo personal, porque no va a tener el acercamiento, por más que nos
tampoco vamos a demonizar ese tipo de instituciones, porque esas instituciones hacen todo lo que pueden Claro, para. Y gracias a Dios existen y esos 3.000 niños tienen un apoyo, claro, aunque no sea el ideal, lo tienen. Lo tienen, pero la respuesta no es la internación. Claro, la internación ahí tienen todo, tienen el cuidado, tienen un referente, claro, tienen el alimento. Claro, la solución no quiere decir que la solución no es que haya más instituciones de esas, al revés, que las instituciones puedan acercarle a esas personas que tienen la necesidad de darles la oportunidad para. Claro. O sea, por eso agradezco los distintos profesionales que realmente llevan adelante esas tareas, porque realmente son muy, muy difíciles, y de verdad es una tarea muy necesaria, claro. Pero tampoco el ideal es que sean muchos de ellos. Pero al revés, cada vez que sean los menos posibles. Exacto, es el tema de la corresponsabilidad. Por un lado está las instituciones, pero por el otro lado está la comunidad. Yo como comunidad, ¿cómo puedo acoger a ese niño para evitar que vaya a internación? La internalización sería lo último que tendría, el último paso, el último recurso cuando ese niño en comunidad no pudo. Claro que es la salvación, porque si no existieran instituciones de protección, esos niños ya no existirían. Literalmente no podrían ser, si nadie cuida de ellos, un niño sin cuidado es un niño que está condenado a morir, porque el cuidado es un factor fundamental de la vida, cuidar desde su alimento, porque hay niños que están desde bebés, desde sala cuna, en una unidad de protección. Entonces, la reflexión y la indignación que yo quiero poner en este conversatorio es sobre nuestra humanidad como adultos, cómo estamos leyendo eso y lo ajenos que nos sentimos a ese problema, porque en el fondo sentimos que son esos niños allá, pero no lo puedo ver como si fuera mi sobrina, mi hija, mi hermana, o sea, es una realidad que a mí me tiene que movilizar y decir como comunidad, como sociedad, cómo nos ayudamos, qué le pasa a esos padres, porque tienen que optar por un tipo de trabajo como este o actividad como esta. ¿Qué pasa en nuestros relacionamientos? Ocurre en todos los niveles, en todos los estratos sociales también, porque incluso también hay abandonos. Tampoco verlo tan lejos de uno. O sea, pudiste haber sido vos. O sea, una sobrina, una hermana, una hija, pudiste haber sido vos. Claro. O sea, tú no elegiste dónde nacer. Pudiste haber sido vos. Imagínate si no tuvieras todas esas herramientas que vos considerás que a veces, por eso yo a veces digo que el ser humano tiene falta de memoria. Crece a los 20 años y se cree que es el rey del mundo. ¿Y cómo llegaste a los 20 años? Porque alimentarte para llegar al año no te alimentaste vos. Claro. Para mantener tu higiene durante los primeros 5 años, los adolescentes un poquito más, claro, no lo hiciste vos. Hay una cantidad de cosas que no las hiciste vos. Y sos el proyecto de una cantidad de interacciones que hicieron que vos llegues ahí. Exacto. Y después vos tenés, no sé si es soberbia la palabra, decir, no, yo puedo solo con todo. No, no pudiste nunca solo con todo. O sea, nunca fuiste un producto solo de todo. Siempre fuiste una cooperativa de apoyos para ser quien sos. Entonces, claro, no lo mires tan lejos, miralo dentro tuyo. ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo no tuviera la cantidad de cosas que me hicieron y qué resultado de persona sería? Claro. Entonces, cuando mirás a alguien con ese desdén de que, mirá, es tal cosa, y capaz que no tuvo la suerte directamente de tener las cosas que tuviste vos. Claro, y ahí es donde nos podemos sentir realmente como seres humanos empáticos, comprometidos con un voluntariado. Muchos de nosotros yo trabajo en el área social directamente viendo esta realidad, pero hay otras profesiones que de pronto están un poco más lejos de evidenciar este tipo de problemáticas. Pero para nosotros es fundamental que todas las profesiones se sensibilicen y sientan que pueden brindar una acción voluntaria, un acompañamiento, una tarde de juego, involucrarse, si tienen en sus sectores en donde se encuentren, con algún tipo de organización que tiene una labor social, que hagan parte, ese banco de tiempo, esa posibilidad de donar una parte de mi tiempo para un propósito superior, donde yo ahí me salgo de mi egoísmo, de mis metas, de mis propósitos, y doy un poco de mí también
para algo que beneficie a otros que tal vez no los conozco, pero yo quiero aportar, quiero hacer parte de eso. Ahí está una respuesta muy significativa para que esta sociedad tenga una salud mental con miras a mejorar y no a empeorar. Si seguimos desde el egoísmo, desde la autosuficiencia, desde la acumulación, tal vez ahí nuestra sociedad no va a tener estamos en una sin salida. Bueno, ese es un paso que tendríamos que dar todos y a veces no identificamos cómo y en dónde dar ese paso. Y capaz que tenemos que hacer un paso más cortito todavía. Devolver una sonrisa en una situación de tensión en un hombre, ayudar a una persona a bajar porque viene cargada, el reírte con el niño que está al lado que se rió contigo, el saludar a la persona que hace tiempo que no viste, el ayudar a cruzar a alguien en la calle porque tiene algún impedimento. En fin, no es necesario salirlo a buscar, no, si no voy a una institución de esta a hacer una actitud de labor social o voluntariado, no sirve lo que hago. No, sirve. Todo lo podemos. Y creo que en nuestra sociedad, acá estamos de dos sociedades distintas, pero me parece que pasa lo mismo. Nos sorprendemos con la efervescencia que se reacciona hoy en día. O sea, hoy una tocada de bocina termina en un enojo, como diríamos acá, una puteada, y escala a niveles brutal, pero sin embargo, una sonrisa, un hasta luego, un te ayudé, no genera lo mismo. Nada, entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de normalizar, por alguna forma, que eso sea así. O sea, el hecho de permitirte, y también los distintos problemas sociales que hemos tenido nos han llevado a que hay algunas cosas que las no conmigo, pero no te hace menos valiente dar el asiento en el otro. No te hace menos cuidarte vos, levantar un carrito y que la persona mayor esa pueda terminar de subir en el hombro. O sea, tampoco te hace menos, ¿cómo te podría decir?, egocéntrico que le des el asiento a ese niño que se está cayendo, si bien no estás obligado a dárselo, pero te va a caer, es mucho más probable que se caiga a él que vos. Entonces, no necesitas salir a buscar ese gran cambio. La revolución de las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que sumadas unas con otras generan una gran movida y una transformación real, porque si lograste que una sola persona hoy tuviera un día menos infeliz gracias a que tú le diste una sonrisa, gracias a que tú le regalaste unos minutos de escucha, gracias a que tú lo viste cuando nadie, pasó multitud de gente a su lado y nadie lo vio, y tú paraste y lo viste, ahí salvaste una vida, ahí le pusiste una gotita a esa planta de ese jardín del que hablamos inicialmente, y ahí gotica con gotica va surgiendo la vida, va moviéndose esta situación hacia un marco más positivo, más esperanzador, porque el objetivo de estos espacios es no quedarnos con la mirada derrotista de no podemos hacer nada, sino cómo lo hago, qué hay para hacer. Yo creo que ya en este momento estamos llegando a esos 5 hábitos que podemos incorporar en nuestro día a día para mejorar nuestra salud mental. Y uno de ellos, el primero, es el tema de la autoobservación sin juicio. Tener una mirada hacia adentro, sin juzgarnos, ser como un observador externo que capaz como cuando tú dices estoy en el bus y veo al adulto mayor y ahí yo digo, pero estoy cansado todo el día trabajando y empieza ese diálogo interno de me quiero levantar de la silla, pero yo estoy cansado, ahí que se levante el otro que está más joven, que aparezca me duele el pie, me duele el tobillo. Exacto, esa autoobservación crítica es poderte observar las excusas que tú mismo te pones para ir a la acción, para moverte, para no esperar que otro lo haga. Más de 10 minutos teniendo excusas, está mal. Exacto, que empiece por ti. Entonces esa autoobservación sin juicio es una mirada que despierta la conciencia de yo que estoy haciendo. No pone los ojos en el otro y el otro está haciendo mal, pero por qué no se levantó y le dio. Yo analicé todo perfecto afuera, pero mi zona de confort está intacta. Yo sigo sentado. No, desacomodarnos un poquito, tener esa mirada hacia adentro, sin juicio,
pero que vaya moviendo esas acciones hacia una conducta más empática y más solidaria. Eso es un factor de salud mental. Otro hábito de salud mental es el descanso reparador. Es súper importante. Realmente uno de los neurocientíficos más reconocidos pioneros en el tema de la neurociencia del sueño, que es Matthew Walker, establece precisamente, ya en estudios súper probados, que se llama un nombre contemporáneo, como de unos 46, 48 años. Es un hombre muy joven y brillante que habla precisamente de nuestro sueño y la importancia. ¿Qué pasa cuando tenemos un mal descanso? Al día siguiente, ya según las estadísticas, el 60% de la capacidad de esa persona de regular sus emociones durante ese día se pierde. El 60%, o sea, voy a arrancar un día con un 40% apenas de recursos. Perdiendo 6-0. Claro, por no dormir bien. O sea, no sustituyamos nada por el sueño. Y ojalá una hora antes de ir a dormir dejemos pantallas. Pantallas es todo, televisor, celular, una hora antes para que el cuerpo entienda que ya baja los niveles, el ritmo y entra en un estado de relajación. Tratar de fijar una hora, un intervalo de horas para ir a dormir todos los días y mi cuerpo cree ese hábito para descansar. Entre por lo menos 7 horas de descanso necesita un cuerpo normal, un ser humano, para repararse. Ese es un hábito fundamental. Y otra cosa que puede llegar a ayudar, porque me considero de los que soy adicto a... una de las cosas que sí puedo hacer es que mucha gente prende la tele como compañía. O sea, el hecho de que siente ese ruido, que intercambie esa última hora en vez de tele por música. Ya el nivel visual de estimulación es baja, ya son estimulaciones auditivas, y que pueden irse, claro, y que se pueden ir atenuando a medida que apagamos el sistema. Muy bien, Diego, pero mira ese tipcito que Diego, que es el consumidor de pantallas número 1, dice funciona, cambia la pantalla por música y luego gradualmente está buenísimo. Incluso yo tuve una tele que le podías apagar la pantalla y quedaba solo el sonido. Ajá. Entonces ahí va, y ahora estoy funcionando en cosas más duras como sonido de lluvia, 838 MHz de vibración, sube la frecuencia. Vos vas probando, pero lo que le vaya sirviendo a uno para poder ir bajando. Claro, porque cortar, no todos tienen la capacidad de arrancar de raíz con lo que les hace daño, ¿no? Sino que esa transición es más duradera, el cambio. Sí. Que lo hagas progresivo, está genial ese tip. Espero llegar hacerlo progresivo. Nos vas a contar el próximo jueves a ver cómo va. Solo por hoy. Ahora estoy llegando a la lluvia. Llegué a la lluvia, pongo en la última hora lluvia. Y está, bien. Y el sonido del agua es súper relajante para dormir. Esta es tormenta, lluvia con algún... Claro, no llegué al estado normal de... una tormentita, algún truenito tengo que tener, tipo como que para mantenerme... Claro, estoy en modo alerta todavía. Muy bien. Bueno, el tercer hábito, movimiento y respiración. Nuestro cuerpo necesita moverse. El sedentarismo es un factor de riesgo altísimo para la pérdida de la salud mental. Entonces, moverse significa hacer escaleras. Solo son 2 pisos, prefiero la escalera y no el ascensor. Salir a caminar de la oficina hasta donde está la parada del bus. Bueno, me voy caminando, dejar el auto, si no voy en bus, sino en auto, dejar 1 vez, 2 veces a la semana el auto en casa y caminar, hacer el ejercicio de todos los días. Y si no es esa parada, si esa parada muy cerca, agregar una parada más. Exacto, involucrar el movimiento y la respiración. La respiración es la magia para el ser humano, bajar la frecuencia cardíaca, que sé que hay mucha gente que está hoy en día sufriendo de taquicardia, porque el día a día, el estrés, es una de los primeros síntomas de un sistema acelerado, es la taquicardia. Entonces, ¿cómo regularla? Con la respiración. Una respiración consciente, una respiración pausada,
una respiración lenta y que sea desde el diafragma, que nos permita subir el estómago, sentir que se infla cuando tomamos aire y luego sale el aire, hacer ese ejercicio y la atención, fijar nuestra atención. Un ejercicio para tratar de manejar el tema de la dispersión es seguir el segundero del reloj por el tiempo que cada uno pueda, concentrarse en esa agujita, en el movimiento del segundero. ¿Por cuánto tiempo aguanto para no estar tan disperso? Es un entrenamiento. Este tema de la atención es de entrenar, es un entrenador, o sea, es como cuando vas al gimnasio, que tú no vas a llegar a levantar tanto peso la primera vez. Vas primero con un peso que toleres, luego más, luego más. Así es en este tema de la atención. Parece algo súper simple, pero mientras estás esperando en una cita médica, en cualquier lugar que estás ahí esperando, te concentras un minuto, logras estar un minuto solo pensando en el movimiento del segundero. Eso a nivel de tu cerebro ya es un entrenamiento. Para no se hagan trampa mirando, voy a mirar todo el TikTok entero. No, no. Voy a mirar el minuto y medio ese que me dio TikTok, me lo voy a consumir entero antes de darle. No, porque sí, generalmente es el principal problema. Le da ideas a la gente. Te voy cambiando un video por segundo. No te quedes. Es que es tan difícil y tan fácil a la vez una cantidad de cosas, y hacerlo en forma consciente es lo que te cambia. La respiración, cuando uno te da cuenta de estar respirando, y es algo que hacemos en forma involuntaria, o sea, no hay nadie que se haya olvidado de respirar, por ahora, o sí, no sé, pero dudo que... Pero en el momento que esa respiración la haces consciente, incluso lo que hablábamos del pensamiento creativo, lo que hablábamos de darte ese tiempo de pausa, en ese momento vos estás siendo consciente de tu respiración, todo lo que estaba corriendo para. Ese oxígeno empieza a generar una nueva forma de interpretar lo que está pasando alrededor tuyo. Primero te concentras en vos, sabés quién sos, dónde estás. Lo que hablaba yo del abrazo, es ese abrazo interno, que uno se hace quieto en ese lugar y se reconoce. Y a partir de ahí empieza a generar esa respiración consciente que lo lleva a un estado de relajación, también a un estado nuevamente de un pensamiento creativo, un pensamiento crítico hacia uno. Y de una presencia medicinal, porque es esa serenidad que te transmite una persona cuando tú te acercas a alguien que está en ese estado de respiración tranquila. Es una persona que te inspira paz, que te inspira tranquilidad, pero como es una persona que está hiperventilando, que está, o sea, tú lo tienes cerca y tú ya sientes que esa persona viene a 1000 por hora. Eso genera ese contagio social. En la oficina hemos tenido compañeros que son así. Ese medicina que es súper, ay, qué linda esta persona, yo hablo 2 minutos con esta persona y es... No es el vago, es el que está siendo consciente de su... Exacto, y que en ese tiempo de respirar, toda nuestra atención está ahí, en el momento presente, y está generando un montón de renovación y de conexiones neuronales que funcionan para nuestra vida. Si supiéramos que es un regalo, que la respiración nos acompaña toda la vida, o sea, que dicen expiró, ya, y aprender a respirar, a tener una respiración nasal, no estar respirando por la boca, respirar por la nariz, tener una respiración nasal, porque eso cambia también la dinámica. No siempre hay momentos, ¿no? Con gripes y situaciones donde hay situaciones que no nos dejan respirar bien, pero tenemos que generar siempre una conciencia de que estamos respirando. Eso, respirar y movimiento. Por otro lado, el cuarto punto, la conexión significativa. Que en tu entorno tengas diariamente una conexión significativa. Si vives solo, si vives sola, que puedas durante el día conectar con alguien en un nivel de comunicación, de intimidad, de cercanía emocional, que esa persona se escuche. Sea presencial. Presencial, o sea, sí. Lo ideal que sea presencial. Un video chat de 2 horas, viene lo único que puedo llegar a ver, se utiliza como lo mejor dentro de lo peor, pero el hecho de tratar de conectar con alguien más allá de una pantalla, más allá de nos mandamos mensajes toda la noche.
una de las cosas que pasa es que no, nos llevamos re bien porque hablamos 12 horas, nos mandamos mensajes. Exacto. No, interactuaste, o sea, fue la forma que encontró tu cerebro, por decirlo de una forma, de pasar el tiempo. Lo intercambió con alguien, pero no generó una conexión. Si bien, nos contamos cosas muy importantes, pero no viste una cara, no viste un gesto, no hubo un contacto físico, no hubo contacto físico. Voy al hecho de ver y estar y ser presente, no el hecho de estar uno arriba del otro, pero no hubo un contacto que permitiera interpretar toda esa comunicación que hay. Cuando vos te llega un mensaje, vos lo interpretás con la intención que vos querés. Y puede ser la mejor de todas, o como puede ser la peor de todas. Capaz que lo único que te están diciendo es otra. Sí, igual, cuando nosotros ya hemos tenido esa conexión significativa con alguien, por algún motivo, ya no estamos en el mismo espacio físico, territorialmente hablando, esa fuente de comunicación se vuelve una conexión significativa, porque aunque no podemos estar presencialmente, ya se sembró ese vínculo y el conectarme en una videollamada y poder ver a esa persona y sentir su sonrisa, su atención, estoy aquí para ti, así sea a través de ese medio, bueno, ese salvavidas también, porque tenemos muchas personas que por este movimiento también, y yo me incluyo una de ellas, del tema migratorio, tenemos nuestros seres queridos a muchos kilómetros de distancia. ¿Y cómo nos transforma un día cuando tenemos ese video de la sobrinita sonriendo? Pero ya hubo un proceso previo. Claro, pero tú te sientes feliz, o sea, esa imagen, esa interacción te da mucha felicidad, porque igual ese ser humano es real, existe, y tienes un vínculo vivo y activo con esa persona. Solo no privilegiar, si lo tengo al lado, si vivo acá mismo, todo el tiempo la comunicación virtual y no voy hasta su casa y lo visito, ahí es una falla. Eso sí, claro. Y más acá en Uruguay, que lo todo máximo que tenemos de distancia en Montevideo es en 20 minutos. Todo queda cerca, sí, acá no hay excusa. Y el quinto es el tema de la gratitud y el propósito. Nuestro sistema inmunológico, nuestra salud mental cambia cuando empezamos a agradecer más que quejarnos. Somos todos muy propensos a la queja, a decir, sí, es un lindo día, pero es un calor insoportable, pero, no, pues maravilloso, es un día y es este día que tengo que agradecer. Tener esa práctica de escribir al final del día las cosas por las que estoy agradecida, que me pasaron hoy. Eso es un ritual de salud mental. ¿Por qué estoy agradecida hoy? Y en las mañanas, amanecer con un propósito. Cuando vivimos por vivir, nuestra vida también se vuelve vacía. Cuando nos levantamos con un propósito, cuando yo sueño, anhelo algo, tengo un proyecto, eso le inyecta combustible a mi día, porque al final del día digo, hoy estoy un día más cerca de eso que anhelo ser o llegar o esa meta o mi realización diaria. Hoy soy feliz haciendo esto. O estoy llegando a... ¿Cuál es mi propósito? Poner los propósitos, tener ese tablerito de mi día hoy es esto, y ahí incluyo en mi listado de cosas con propósito en el día, esos momentos para mí también. Tengo que sacar ese espacio de respirar, un espacio para estar conmigo mismo, un espacio para agradecerle a los seres que amo, porque recordemos que tenemos la dicha de tener un día más, de estar vivos un día más, pero nadie dice que mañana será así. Entonces, solo por hoy tenemos toda nuestra vida en un día. Siempre decimos, no, pero hasta que no llega un diagnóstico catastrófico que un médico te dice, te quedan 15 días, te queda un mes, ahí sí te baja un frío y dices, ¿qué voy a hacer en estos 15 días, en este mes? Se me acabó la vida, se me acabó. Si no lo piensas, claro, dices, tengo ilimitado, un día más, es un día menos, no es un día más. Yo no recuerdo dónde lo leí, que lo llevaba a una analogía. Entonces agarraba y decía, bueno, vos vas a tener a partir de ahora 24.000 pesos por día, con una condición. Vos vas a poder invertir esos 24.000 pesos sin ninguna limitante. Pero al final del día, te van a renovar. Pero vos no sabés si vas a poder volver a utilizar esos 24.000 pesos que te sobraron. ¿Por qué? Porque en el momento que
Que gastes con 23.000 pesos, volvés a tener 24.000 pesos. Que gastes con 1.000 pesos, volvés a tener 24.000 pesos. Gastaste los 24.000 pesos, vas a volver a tener los 24.000 pesos. Entonces, ahí era la analogía de las horas. 1.000 pesos por cada una de las horas, que es lo que nos pasa todos los días. Tenemos 24.000 pesos, si lo gastamos todo, bien. Si los guardamos para ver qué pasaba mañana, vamos a volver a tener solo 24.000 pesos. Y no solo eso, sino que además, en el momento en que se vayan a renovar los 24.000 pesos, y capaz que no los renovás, capaz que no te despertás. Claro. Capaz que no te depositaron. De todos los que estamos esperando el 5 para el 6, que llegue el depósito del banco, imagínense de que el banco no existe más. Y no vas a tener más esa posibilidad de poder invertir esos 24.000 pesos que te regalan todos los santos días. Claro, cuando esa energía se renueva que llega a ti, ese aliento de vida, ese soplo divino que llega por gracia de Dios, digo, porque nadie, o sea, nadie conscientemente dice, yo tengo la certeza de que mañana voy a tener esos 24.000 para gastarlos. Pero si no nos gastamos la vida haciendo lo que nos apasiona, buscándole ese sentido, ¿qué le da sentido a mi existencia? No se van a juntar a los 24.000. Lo voy a guardar, lo guardo y acumulo, y al final del día lo que queda es una vejez supremamente frustrada, porque me quedé con el pesar de no haber vivido, de no haber viajado, de no haber hecho. Mejor arrepentirse de lo que se hace que de lo que se deja de hacer, que al final la vida la gastaste, y la gastaste con una conciencia y una convicción de lo que querías gastar, pero vivir por vivir sin sentido, sin una meta, sin un sueño, sin un proyecto, ese es un vacío existencial que genera un riesgo muy alto, un factor de riesgo muy alto para la salud mental. Entonces, bueno, vivir con propósito, vivir para servir y vivir creyendo que nosotros no somos solo un cuerpo físico, sino que también dentro de este cuerpo hay un cuerpo espiritual que tiene una trascendencia, que más allá de las cosas que tenemos y que podamos adquirir como con dinero, con cosas materiales, todo eso se va a quedar acá. Y lo único que nos vamos a llevar son todas esas memorias de los momentos en los que hemos sido felices, de esos momentos que nos dejan sin aire, de esos momentos con el nudo en la garganta, de tantas despedidas, de tantas bienvenidas, de tanto crecimiento. Eso es ese es nuestro tesoro. Lo demás se queda acá. Si lo guardo, para el que quede lo gastará, pero ¿para qué guardar nuestros mejores años? Este es un tiempo que tiene que ser propicio para vivirlo y vivirlo de la mejor manera y una manera plena y feliz, gratificante. Cuando identificamos lo que es el propósito, no estamos hablando del propósito de que yo voy a inventar una vacuna que cure el cáncer. Mañana me voy a levantar y voy a inventar la próxima inteligencia artificial que va a resolver todos los problemas sociales. No. Mañana mi objetivo es ser mejor que yo hoy. Mañana voy a tratar de empezar a salir a caminar. Vengo tirando para adelante de nuevo. Mañana me voy a juntar con amigos a jugar al básquet. Mañana, ese es el propósito. El propósito de cómo podés contagiar, porque en el hecho de que te vayas a juntar, por ejemplo, el propósito de esta semana vas a hacer X cantidad de tareas para tener libre el fin de semana, para poder ir a jugar al básquetbol con amigos. En el momento que estás compartiendo con esos amigos, estás enriqueciendo vos, capaz que estás enriqueciendo a uno de esos 10 contactos que hablábamos hoy, que puede llegar a estar en modo oculto, que no lo vemos porque nuestra realidad no lo permite, pero que en ese momento se siente visto, se siente querido, se siente tenido en cuenta. Entonces, el hecho de permitirnos ver a ese contacto de teléfono, que no le estamos dando bola, por decirlo de una forma, hoy en día por nuestra forma de vivir, eso también es un propósito, eso también es algo importante, eso también es algo tan mucho más importante, que es darnos salud entre nosotros todos. Exacto, no esperar a que el médico nos señale cómo vivir, sino antes de ir al médico, hagamos nuestro autoexamen de conciencia y empecemos a generar un entorno más cálido, más amoroso y donde valga la alegría vivir. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Espero que algo de toda esta conversación haya quedado ahí, una semillita
dentro de cada uno, dentro de cada una, y que con eso salgas a compartir más para ser un gestor de salud mental. Muchas gracias.